El doctor Perales es jefe de servicio de trasplante de médula ósea en adultos en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York y profesor asociado de medicina en el Colegio Médico Weill Cornell. Es un líder reconocido internacionalmente en el campo de trasplante de células madres hematopoyéticas y la terapia celular. El doctor Perales es presidente electo de la Sociedad Estadounidense de Trasplantes y Terapia Celular, ASTCT, según sus siglas en inglés, y se desempeña como presidente del Comité de la Alianza para Ensayos Clínicos en Oncología, Trasplantes y Terapias Celulares. Por favor, demos la bienvenida al doctor Perales. Muchas gracias por la introducción y es un placer para mí estar con vosotros hoy. Hoy vamos a hablar del tema de las células CAR. Y eso es un tema muy interesante en términos de lo que hemos visto estos últimos años, donde hemos podido no solamente hacer trasplantes en pacientes, pero también utilizar inmunoterapia y la terapia CAR que voy a comentar hoy. Estos son mis conflictos de interés. Y como les estoy diciendo, estamos viendo una época muy interesante para los pacientes y también para los médicos que cuidan a los pacientes, porque tenemos muchos más tratamientos disponibles hoy en día que hace solamente menos de 10 años no teníamos. Y estos tratamientos están afortunadamente también ofreciendo posibilidades de curas a pacientes con enfermedades como linfoma y también estamos viendo con mieloma. Y aquí estamos viendo que desde 2017, cuando se aprobó los primeros tratamientos por CAR en pacientes con leucemia aguda, pacientes pediátricos, desde entonces hemos visto varias aprobaciones para las agencias en los Estados Unidos, pero también en otros países del mundo, en linfoma y también en mieloma. Y aquí son los datos del registro americano y lo que estamos haciendo es cada paciente que tratamos, nosotros mandamos la información al registro americano, el CIBMTR, y ahí tienen no solamente la información sobre pacientes que reciben trasplante de células madres autólogo, o sea, el paciente recibe sus células madres, o de donante, pero también los pacientes que están recibiendo terapia CAR. Y puede ver que aquí, desde 2016 hasta 2021, que se han tratado más de 7.000 pacientes en los Estados Unidos, con unas más de 7.500 infusiones de células CAR. Y claro, esto sigue subiendo y en 2022 las cifras han subido más todavía. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades que tratamos por CAR estos últimos años? A la izquierda puede ver los diagnósticos, las enfermedades que estamos tratando. A la derecha, los medicamentos o las drogas. Y hasta ahora lo que hemos visto es que la mayoría de los pacientes, el 64%, son pacientes con linfoma de células grandes, pero también estamos viendo que el 16% está leucemia linfoblástica aguda. La mayoría de los pacientes ahí son pacientes pediátricos de menos de 26 años. Y también estamos ahora viendo que con la aprobación en los últimos 2 años de mieloma, que ahora se va a aumentar la tasa de pacientes con mieloma que podemos tratar con estos tratamientos. Y lo importante de estos tratamientos son tratamientos que pueden ayudar al paciente donde los tratamientos clásicos, la quimio, ya no funcionan, porque es un tratamiento diferente. A la derecha podemos ver los nombres de los productos. El que más se usa hasta ahora es Yescarta o Axicel, que es un producto que se usa para pacientes con linfoma de células grandes, pero también con linfoma folicular y con linfoma de manto. Y el segundo producto es Kymriah, que se puede usar para pacientes con linfoma, pacientes adultos, pero también para pacientes pediátricos con leucemia aguda. Y puede ver los otros productos. Tecartus es para el linfoma de manto, Breyanzi, otro producto para linfoma, y Abecma y Carvykti, que son los nuevos productos que acaban de salir estos últimos 2 años para pacientes con mieloma. Y aquí otra vez mirando de otra manera la información por enfermedad desde 2016 en el registro americano, y la curva azul que está arriba es pacientes con linfoma de células grandes.
Pero por debajo ya vemos que está subiendo las otras indicaciones, como les he dicho, en mieloma y también en otras formas de linfoma, linfoma de manto y linfoma folicular. Ahora, estos son los nombres de los productos y lo que se puede fijar aquí es que la mayoría de los productos con antígeno objetivo es el CD19 y eso es algo que está en la célula B. O sea que es algo que podemos ver en las células B, que son células del sistema inmunológico de los pacientes, y cuando un paciente desarrolla un linfoma, una leucemia aguda, en esas células anormales, tumorales, también va a haber el CD19, que es característica de las células B normales. Y en los pacientes con mieloma, el antígeno que más se está usando hoy, pero hay otros que se van también a estudiar, es el BCMA, que está presente en las células de mieloma. Y aquí puedes ver otra vez los nombres de los productos. Primero lo que llamamos el nombre genérico, el que utilizamos nosotros, y después el nombre de la marca que suelen utilizar las empresas. Ahora, ¿cómo funciona la célula CAR-T? Lo que está pasando es que tenemos una célula tumoral que está aquí a la izquierda en gris, y en la superficie de esa célula vemos la expresión aquí, por ejemplo, en una célula de linfoma o de leucemia del CD19, como le estaba comentando. Y cuando uno tiene un linfocito, los linfocitos que tenemos en la sangre, hay dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen anticuerpos. Si usted le ponemos una vacuna, las células B que tiene van a hacer anticuerpos, así tiene la protección de los anticuerpos contra la infección. Los linfocitos T son un poco diferentes. Hay dos tipos de linfocitos T, los que llamamos las T4 y las T8. Las T8 también se llaman linfocitos T citotóxicos. Esos son células del sistema inmunológico que pueden matar a células infectadas, por ejemplo. Si usted tiene un virus, lo que va a pasar es que sus células T, los linfocitos T8 citotóxicos, van a ver las células que están infectadas y la van a matar y así pueden eliminar al virus. Y si yo le tomo una prueba de sangre y miramos, por ejemplo, 1000 células T que tiene, esas 1000 células T van a reconocer 1000 cosas diferentes. Y quizás una de las 1000 va a reconocer la célula de linfoma o de leucemia. Entonces, lo que tenemos que hacer es dirigir el sistema inmunológico contra el tumor. Y la manera de hacerlo es poner el CAR. Ponemos el CAR dentro de la célula T y de repente, en vez de tener 1000 cosas diferentes para 1000 células T diferentes, todas estas células T ahora con el CAR van a reconocer el tumor y van a matar las células tumorales. Ahora, el diseño del CAR es el siguiente. Y aquí vamos a enfocar en lo que está en el medio de la diapositiva, lo que llamamos un CAR de segunda generación. Y lo que estamos haciendo es tomar un anticuerpo y meterlo en la célula, en el linfocito T. Es una manera de dirigir el sistema inmunológico contra las células tumorales. Y lo importante que tenemos que entender es, los linfocitos T normalmente, la manera que funcionan, tienen que reconocer dos cosas. Tienen que reconocer, por ejemplo, el virus, la infección, el tumor, pero también solamente funcionan dentro del cuerpo del paciente y tienen que reconocer el sistema de sí mismo, lo que llamamos el HLA. Lo que significa, imagínense que mi mano derecha puede reconocer la manzana. Entonces, si mi mano izquierda tiene una manzana, mi mano derecha que reconoce mi mano izquierda y la manzana, lo va a reconocer. Pero si mi mano izquierda tiene una naranja, entonces la mano derecha no lo va a reconocer porque no hacemos barrera de fruta, lo que llamamos antígeno. Pero si usted, uno de los pacientes que está escuchando, las personas que está escuchando, si usted tiene en su mano izquierda la manzana, como no somos hermanos gemelos y tenemos un sistema de genética diferente,
mi mano derecha no va a ver la manzana, pero no va a ver la buena mano que lo está llevando. Entonces, es muy importante para el linfocito T de trabajar con esas dos dimensiones, el antígeno, pero también lo que está llevando al antígeno. Los anticuerpos son diferentes. Anticuerpos se conocen cosas que son en la superficie de la célula. Y, por ejemplo, todos los que estamos en esta llamada, en este webinar, tenemos el mismo CD19. Y eso es muy útil. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un anticuerpo en la célula T y de esa manera, en vez de funcionar por la mano y tener que reconocer la manzana, la mano izquierda y todo eso, nos pasamos de todo eso y ahora vamos a trabajar como si fuera anticuerpo. Entonces, de repente, todas mis células T van a reconocer el CD19 y el CD19 es el mismo para todos. Y eso, por eso podemos trabajar con el CAR y el CAR funciona para todos los pacientes, porque todos los pacientes que tienen un linfoma, una lesión aguda, van a tener el CD19 parecido en sus células. Y las fotos que tengo ahí abajo son la gente que ha trabajado más de 20 años en llegar al punto donde estamos hoy. De izquierda a derecha es Steve Grubb, Carl June y David Porter, que están en CHOP y Penn en Filadelfia. Jim Kokenfender y Steve Rosenberg, que trabajan en el NCI, el Instituto Nacional de Cáncer en Bethesda, en Washington. Y los tres últimos son colegas míos del Memorial, Isabelle Guillier, Michel Salana y Renier Branchens, que también empezaron a trabajar en esto en los años 90. Ahora, la otra cosa importante para entender cómo funcionan las células T, y aquí, claro, podéis ver fotos que tomé unos años en Madrid, en la chocolatería San Ginés, donde me gusta tomar chocolate con churros. De hecho, acabo de estar en Madrid hace poco y tuve la ocasión de volver a San Ginés, lo que hago cada vez que estoy en Madrid. Y las células T necesitan dos señales para activarlas. La primera es el antígeno, la segunda es lo que llamamos coestimulación. Y es igual con los churros con chocolate. Tenemos que tener los churros y ponerlos en chocolate para disfrutar del sabor conjunto. Y los linfocitos T es igual. Ahora, hay diferentes productos CAS y la segunda señal es lo que llamamos o el CD28 o el 4-1BB. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Las células T que tienen el CAR con el CD28, en general vamos a ver una expansión más rápida de la célula, pero la célula no se va a mantener en el tiempo. Las células que tienen el 4-1BB en general no se van a expandir tan rápido en el cuerpo, pero vamos a ver más persistencia. O sea que es un modelo un poco diferente, eso puede explicar algunos de los efectos secundarios que vamos a comentar, pero lo importante creo es que también cuando vemos los resultados clínicos, cuando vemos cuántos pacientes están, voy a decir, que han estado curados con los CAR, no estamos viendo diferencias significativas entre el uso del CD28 o el 4-1BB. O sea que su médico, cuando usted se ve para el CAR, en función de la enfermedad que tiene y también de otros factores, si tiene mucho tumor o mucha masa tumoral o si tiene otros factores de salud, por ejemplo, si es más mayor o si ha tenido antecedentes del corazón, va a elegir el producto que el médico piensa es el mejor para usted en términos de mejor beneficio, pero también para estar seguro que no le damos demasiadas complicaciones. Y el proceso para preparar las células CAR, porque esto es un producto inmunológico, pero son células que estamos preparando. Lo que hacemos, la primera fase, tenemos que colectar las células del paciente y después la mandamos al laboratorio. Algunos centros lo pueden hacer en el centro mismo y nosotros tenemos esa opción en Nueva York, pero para la mayoría de los pacientes, incluso los pacientes que trato yo, lo mandamos a unas empresas que ahora están produciendo estas células. Y ahí le van a poner el producto, el CAR dentro de la célula, las van a expandir, esto va a tardar unas cuantas semanas
y después nos van a mandar las células de vuelta. Cuando ya tenemos las células en el hospital, en el centro de tratamiento, vamos a ingresar al paciente, le vamos a dar 2 a 3 días de quimioterapia y después vamos a infundir las células. Y las células, una vez que ya están infundidas, van a ir en el cuerpo y van a atacar a las células tumorales. Y este tratamiento se puede hacer a la vez en un paciente ingresado, pero también hay la opción en algunos casos de hacerlo en hospital de día, donde el paciente no hay que ingresar a un hospital, pero claro, tiene que volver a la consulta, a la clínica, al centro de infusión, cada día de la semana para ver cómo está llevando el tratamiento. Y esto es un artículo que tuve la ocasión de escribir con los colegas en España, la doctora Sánchez Escamilla y Yanes Segundo, que están en el Hospital Universitario Valdecía en Santander, y el doctor Álvaro Urbano Espina, que está en el Hospital Clínica en Barcelona. Y lo que hicimos hace unos años es escribir un papel donde explicamos cómo hay que montar un centro de CAR y los aspectos que hay que poner en marcha para poder tratar pacientes. Y claro, lo importante es tener un equipo que puede tratar al paciente, y esos son no solamente los médicos, pero las enfermeras, todo el equipo que va a tratar al paciente. Tenemos que seleccionar el paciente donde la terapia puede ayudarle, y como le está diciendo, primero a la aferisis, es cuando hacemos la colección de células. Después tenemos que tener los tratamientos para los efectos secundarios, preparar la infusión del CAR y llevar al paciente de muy cerca para ver que no está teniendo efectos secundarios, complicaciones. Y esto es la cronología de la terapia con células CAR. O sea, como lo más importante es primero evaluar al paciente, estar seguro que esto es el tratamiento que mejor puede ayudar al paciente, y estar seguro que hacemos de manera donde el paciente tiene menos efectos secundarios. Y como está diciendo, eso puede influir la selección del tipo de CAR que usamos. Después vamos a hacer la aferesis, le van a sacar la sangre, separar las células, mandarlas para preparar el CAR. Y cuando el CAR ya lo tenemos en mano, le damos quimioterapia, como les he dicho, 2 a 3 días, y infundimos el CAR. Ahora, en los primeros 14 días después del CAR es donde podemos ver los riesgos más altos de complicaciones y complicaciones específicas que se ven con el CAR, que vamos a comentar en más detalle. Y después, los primeros 28 días es cuando usted tiene que estar cerca del centro o ingresado o dentro de 2 horas cerca del centro de tratamiento. Ahora, en términos de las pruebas que tenemos que hacer antes del tratamiento, en general se va a hacer una tomografía o un PET para mirar si hay linfoma, y tenemos que también mirar el corazón con un ecocardiograma. Se hacen pruebas de laboratorio para ver el hígado, los riñones, los órganos, y también se puede hacer en varios centros una RMN del cerebro para ver si ha habido problemas ahí, porque unas complicaciones que le voy a comentar de los CARs son complicaciones neurológicas, y por eso es importante saber antes de empezar el tratamiento si el paciente ha tenido antecedentes que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esos son los aspectos médicos de lo que tenemos que hacer, pero también muy importante es el alojamiento. Como le estaba diciendo, en los primeros 28 días usted tiene que estar cerca del centro, porque si hay una urgencia tenemos que verla enseguida e incluso tenemos que poder ingresarlo en el centro. Si usted vive a 3 horas del centro de tratamiento, usted no va a poder quedarse en casa, porque si hay una urgencia y llama a urgencias y le llevan al hospital cerca de casa, ellos no van a saber cómo tratar las complicaciones. O sea que es muy importante estar cerca del centro. También es importante tener un cuidador, porque con algunas de esas complicaciones usted no va a poder llamar a urgencias o llamar a la ambulancia, y por eso es importante tener a alguien que le pueda ayudar durante el tratamiento. Y finalmente, en los Estados Unidos también tenemos que estar seguros que el seguro va a pagar para el tratamiento, porque es un tratamiento muy caro, y tenemos que estar seguros que el seguro
está dispuesto a pagar para eso. Ahora, como estaba diciendo, la primera fase es preparar las células. Eso tarda en general 3 a 5 semanas en preparar las células. Y claro, cuando estamos esperando, tenemos que controlar la enfermedad. Hay pacientes que tienen linfoma, leucemia o mieloma bastante agresivo, que estar 5 semanas sin tratamiento no es posible. Entonces, lo que va a comentar su médico es lo que llamamos el tratamiento de puente. Eso es un tratamiento que se va a dar después de la aferesis, mientras estamos esperando la producción de los CAR y que nos manden de vuelta al centro, le vamos a dar un tratamiento para que el linfoma, la leucemia o el mieloma no siga creciendo. Y ese tratamiento depende del paciente, qué ha recibido antes, qué tipo de complicaciones ha tenido y a qué nivel está la enfermedad ahora. Entonces, hemos usado quimioterapia, hemos usado en pacientes con linfoma drogas como el rituximab y el polatuzumab, que son anticuerpos que no tienen efectos parecidos a la quimioterapia, y en algunos casos también se puede usar radioterapia. Si, por ejemplo, tengo un paciente con un linfoma que tiene una sola lesión bastante grande, podemos intentar hacer radioterapia para esa única lesión que tiene el paciente. Y todo eso se va a hacer antes de hacer el tratamiento con el CAR. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios relacionados con las células CAR? Y lo más importante son lo que llamamos el CRS o el síndrome de citoquinas, y el otro es la toxicidad neurológica. Y eso os voy a hablar un poquito más en detalle. También hay otras complicaciones que podemos ver en los órganos, pero lo más importante es lo que llamamos el CRS y ICANS. Y aquí tenéis un ejemplo de la toxicidad neurológica. Aquí, este es un paciente que fue tratado en el Mount Sinai en Nueva York por un colega mío, John Devine, que me dio estas fotos. Y el paciente aquí es un hombre que es un psicólogo. Y él escribe, I doubt that I will experience cognitive deficits. Lo que dice, lo que traducimos en español, no pienso que voy a tener problemas de mis facultades cognitivas, ¿no? Y puede ver que al día 6, 7, 8 y como vamos siguiendo, que poco a poco ya no llegamos a leer lo que está escribiendo este señor y al final parece lo que haría un niño de 2 o 3 años que no sabe escribir. Y esto es un ejemplo de las complicaciones que podemos ver. ¿Y cómo lo miramos? Entonces, cuando ves que la enfermera va a ver al paciente, va a hacer lo que llamamos el I-score. Y le va a hacer preguntas. Señor o señora, ¿qué año estamos? ¿Qué mes? ¿Qué ciudad? ¿Qué hospital? Después le mostrar 3 objetos y ver, mira, esto es un bolígrafo, esto es la mesa, esto es la silla, a ver si el paciente puede decir lo que es. Y después se va a decir, mira, por ejemplo, levante la cuchara y ponla aquí al lado, a ver si el paciente está capaz de hacerlo. Y también le va a pedir que escriba algo, como le he enseñado hace un minuto. Y de ahí le vamos a dar una puntuación de 0 hasta 10. Y esto nos va a dar una idea si el paciente tiene función normal o si está teniendo efectos secundarios de las células CAR. Y estos efectos secundarios pueden ocurrirse muy rápido. Por ejemplo, yo puedo ver al paciente por la mañana cuando haga la visita en la sala y estamos teniendo una conversación completamente normal y a la hora me llaman para decirme, mira, el señor Sánchez, que usted vio hace un año que estaba bien, ahora está confuso, no llega a hablar, no entendemos lo que está diciendo. Lo importante saber es que puede ocurrir muy rápido y por eso usted tiene que estar o ingresado o cerca del hospital. Pero tenemos tratamientos para estos efectos secundarios y la mayoría de los pacientes que los tienen se van a recuperar sin efectos secundarios a largo plazo. Y de hecho, muchos pacientes, cuando vuelven a la consulta 1 o 2 meses más tarde, ni se acuerdan de haber tenido los problemas. O sea que, en general, yo diría, cuando yo veo a los pacientes antes de los CAS,
yo les digo, mira, estas complicaciones neurológicas van a ser casi peor para su familia que para usted, porque usted al final no se va a acordar de lo que pasó, pero su familia lo va a ver y claro, para ellos es a veces difícil verlo y no sabe lo que está ocurriendo y no sabe lo que va a pasar. Ahora, hablemos ahora un poco de los resultados que vemos con los CAR. Estos son los 3 ensayos que se hicieron hace ya bastantes años, que la agencia americana del FDA usó estos ensayos para dar aprobación de los CARs en los Estados Unidos. Y podemos ver, si nos fijamos en lo que llamamos CR, la tasa de remisión completa, eso es cuando el linfoma ya no se ve, que con Axi-cel está al 54%, con T-cell a 40% y con Leso-cel a 53%. O sea que muy parecido entre los 3 productos, como le estaba diciendo. Y lo importante, claro, es ver cuando estamos no solamente a un mes después del CAR, cuando hacemos el primer PET, pero dónde estamos a 12 meses y más allá. Y vemos que a 12 meses todavía estamos alrededor de 40%. Y de hecho, con el ensayo Zuma 1, acaban de publicar hace poco los resultados a 5 años. Y lo que vemos es que a 5 años hay pacientes que siguen con respuesta del CAR, o sea que han recibido un tratamiento único, el CAR, y después ningún tratamiento y el linfoma sigue en remisión completa. Y estamos a una tasa alrededor de los 40% de los pacientes a 5 años siguen con esa remisión completa. Ahora, en términos de toxicidad, como le estaba diciendo, vamos a mirar lo que llamamos el CRS o síndrome de citoquinas y la neurotoxicidad. Y lo que llamamos grado 3 es de 0 a 4 el grado. Y claro, 3 y 4 es más importante. Y lo que sí sabemos es con el Yescarta o Axi-cel se ve más pacientes que tienen complicaciones como síndrome de citoquinas y neurotoxicidad que con los otros 2 productos. Y por ejemplo, si miramos el grado 3 o más, que es lo que más tiene consecuencias para el diabetes, estamos al 13% con Zuma 1, pero solamente al 2% con Liso-cel. Y la neurotoxicidad también vemos que es casi el doble, es más del doble con Axi-cel que con los otros 2 productos. Pero como le estaba diciendo, tenemos buenos tratamientos para esto y también los efectos secundarios son en casi todos los pacientes reversibles y no hay complicaciones a largo plazo. Ahora, hace más de un año se han presentado 3 ensayos muy importantes y estos son ensayos lo que llamamos en fase 3, donde la mitad de los pacientes reciben el tratamiento aquí el CAR y la otra mitad de los pacientes reciben el tratamiento que antes era el tratamiento clásico, que es un trasplante autólogo, donde uno recibe sus propias células madres. Y esto es para pacientes que tienen un linfoma agresivo, que no va a responder a los primeros tratamientos a la quimio que se da al principio, o si tiene una respuesta, el linfoma vuelve dentro de los 12 meses. Y sabemos que esos pacientes van a tener un linfoma mucho más agresivo. Entonces, hicimos estos 3 ensayos y vimos que para 2 de los productos, Axi-cel en Zuma 7 y Liso-cel en Transform, los resultados eran positivos. Y de hecho ahora hemos cambiado el tratamiento. Si yo ahora veo un paciente con linfoma agresivo y que ha tenido una recaída dentro de los primer año, yo le voy a poner un CAR y no voy a hacer un trasplante autólogo porque sabemos que el trasplante autólogo nos va a dar resultados que son menores que lo que vemos con el CAR. Ahora, un poco de información sobre el mieloma. Aquí tenemos 2 productos aprobados, Idecaptogen y Citecaptogen o Ide-cel, Cytocel. Y aquí vemos la tasa de respuesta bastante alta, sobre todo con el Cilta-cel, que estamos la tasa de respuesta completa a 80%, y la duración de respuesta también más larga con el Cilta-cel a casi 2 años.
Y la toxicidad con los CARs para el mieloma, parecida a lo que le estaba diciendo para el linfoma. Podemos ver el síndrome de citoquinas, tasa más baja de lo que vemos con el linfoma, aquí con el 5,4% solamente de grado 3 a 4. Y también podemos ver neurotoxicidad, pero también tasa más baja de lo que hemos visto con linfoma. ¿Cuáles son las otras toxicidades? Este es un estudio que hice con uno de mis fellows, Kichada Wurikan, que ahora es un médico que trabaja en Bangkok, en Tailandia. Y aquí vimos que no solamente hay esa toxicidad del síndrome de citoquinas, sino la toxicidad, pero también podemos ver otras complicaciones de los órganos. Pero lo importante aquí es que el riesgo de complicaciones fatales es muy bajo. Y el otro aspecto importante es que la mayoría de los efectos secundarios van a ocurrir el primer mes después del tratamiento y que después el paciente que ya ha pasado el primer mes vamos a ver menos complicaciones y por eso el primer mes el paciente tiene que estar cerca del centro, pero después del día 28 el paciente ya puede regresar a casa, incluso cuando vive a más de 2 horas del centro de tratamiento para CAR. Ahora, lo que sí podemos ver son complicaciones de infecciones y podemos ver virus y bacterias y otras complicaciones. Y lo importante aquí recordarse es que su médico le va a seguir de muy cerca, le va a dar medicamentos para prevenir las infecciones. Por ejemplo, le va a dar aciclovir y otros medicamentos para que no tenga infecciones. Es importante tomar los medicamentos que su médico le da y también, como siempre, es importante llamar al médico si tiene algo que no le parece bien. Si usted está en casa y tiene fiebre, es importante llamarnos para ver si es una infección que tenemos que tratar con antibióticos o otros tratamientos. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones que se pueden ver más adelante en los pacientes tratados por CAR? Y lo que vemos sobre todo es lo que llamamos citopenias, que es que no se han recuperado los glóbulos blancos, las plaquetas o los glóbulos rojos. La mayoría de los pacientes recuperan todo eso dentro de los 12 meses, pero hay algunos pacientes donde tarda un poquito más y a veces tenemos que dar transfusiones o tenemos que dar productos para ayudar los glóbulos blancos o las plaquetas. Y como estaba diciendo, también podemos ver infecciones y es importante tomar los medicamentos para prevenir las infecciones y también llamar a los médicos cuando usted tiene síntomas de infección. Pero lo que sí quería dejarle como mensaje importante es que la calidad de vida se recupera bastante rápido. Estos son resultados del ensayo Suma 7, donde yo tuve la oportunidad de participar. Y lo que miramos aquí, esto es el ensayo donde comparamos los CART a trasplanteólogo en pacientes con linfoma y preguntamos a los pacientes cómo se siente antes del tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento. Y lo que vemos es los pacientes tratados con CAR llegan a su nivel normal de calidad de vida después de los 3 meses, mientras para el trasplanteólogo se tarda más. Y finalmente, yo le he hablado hoy solamente de los CARs que estamos usando en pacientes con linfoma, pacientes con mieloma y pacientes con leucemia aguda, pero como estaba diciendo, es una época muy excitante para los médicos y para los pacientes porque hay mucha investigación en el tema del CAR y otras células NK, T y otras, e incluso CARs, lo que llamamos halogénicos, donde no tenemos que preparar las células del paciente mismo, pero las células se pueden preparar de un donante y ya las tenemos listas para infundir enseguida. O sea que creo que en los años que vienen vamos a ver mucho desarrollo en el tema del CAR y no solamente en enfermedades que trato yo como leucemia, linfoma y mieloma, pero también en tumores sólidos. Estamos haciendo ensayos de CAR, por ejemplo, en neuroblastoma, en cáncer de mama, cáncer del pulmón y claro, esperamos que vamos a ver resultados ahí que también podemos ayudar a otros pacientes.
O sea, para concluir, estamos viendo mucha investigación en el tema de CAR, mucho desarrollo. Um, Como habéis visto, estamos tratando más y más pacientes cada año con CAR, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también en otros países. Y finalmente estamos aprendiendo mucho del manejo del paciente CAR y cómo mejor seleccionar al paciente para que tenga mayor beneficio del tratamiento y también cómo prevenir los efectos secundarios. Por ejemplo, con los tratamientos CAR hay un riesgo de que el paciente tenga que ir a intensivos por las complicaciones, pero hay mucha diferencia en lo que estamos haciendo en 2017 y lo que estamos haciendo en 2023, hasta el punto que mi colega que trabaja en intensivos me dice, mira, ya no veo a los pacientes CAR, ¿qué estáis haciendo? Porque ya no tengo la oportunidad de enseñar a mis residentes cómo tratar a los pacientes y las complicaciones. Y yo le digo, mira, esto es buena noticia para los pacientes, porque si tú nos estás viendo en intensivos es porque los estamos tratando en la planta y estamos llevando los efectos secundarios para que no tengan que ir a intensivos y para que tengan mejores resultados. Porque lo que os he dado hoy en unos 40 minutos es una vista muy general de los CAR, de cómo se trata el paciente, de cómo funciona la célula, de los resultados que estamos viendo en linfoma y mieloma y un poco también de los efectos secundarios. Y con eso creo que tenemos unos 20 minutos para ver si hay preguntas y será un placer para mí comunicarme con vosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Perales, por esta excelente presentación. Ahora aceptaremos preguntas. Como recordatorio, si tiene una pregunta, escríbala en el cuadro de chat en la esquina inferior izquierda de su pantalla. Ahora nuestra primera pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecen las personas en remisión después de CAR-T? ¿Es considerado una cura o una remisión temporal? Eso es una pregunta excelente. Acaban de publicar el año pasado, hace poco, los resultados de los pacientes que están a más de 5 años. Y en ese papel, como estaba diciendo, más del 40% de los pacientes siguen en remisión completa. Y para mí, el paciente que está en remisión completa a 5 años con linfoma después del tratamiento, eso es un paciente que hemos curado. O sea que yo creo que ahora en 2023 podemos hablar no solamente de remisión completa con los tratamientos CAR, pero también podemos hablar de cura, porque ahora tenemos los suficientes años de ver pacientes que han recibido tratamiento y que no han tenido recaída. Y creo que eso es muy importante, claro, a los pacientes para oír eso, que hay tratamientos que tienen un linfoma muy agresivo, que la quimioterapia no funciona, que la radioterapia no funciona, pero que tenemos una opción todavía de cura para ese linfoma. Y para mí eso, claro, como médico poder ofrecer a esos pacientes es muy importante. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan avanzado está el tratamiento CAR-T para la mielofibrosis? De momento ahí no tenemos tratamiento CAR. Lo que tenemos, como les he dicho, la mayoría de los resultados hasta ahora son en leucemia linfoblástica y linfoma y mieloma. Ahora, ¿dónde estamos en las otras enfermedades? Estamos haciendo ensayos en leucemia aguda mieloide, AML, LMA, y ahí estamos en ensayos. En mielofibrosis todavía no se ha aprobado el CAR, y ahí creo que los resultados mejores que estamos viendo hasta ahora es con el trasplante halogénico o trasplante de donante, que ahí sí podemos curar pacientes con ese tipo de trasplante. Ahora, los riesgos de un trasplante halogénico son más altos que con CAR, y espero que un día vamos a tener también opciones de CAR en esos pacientes, pero de momento no hay tratamiento CAR para mielofibrosis, y de hecho
que yo sepa, tampoco tenemos ensayo clínico en esa enfermedad. La siguiente pregunta es, ¿hay algún grupo de edad que tenga la tasa de éxito más alta con la terapia CAR-T? Yo diría que no. Yo cuando empecé, yo llevo más de 20 años haciendo trasplante, y sobre todo trasplante alogénico. Y ahí, cuando yo empecé, no había manera de hacer un trasplante en un paciente mayor de 55 años. Y los médicos que me formaron, la edad máxima era 35 años. Pero imagínense que hoy en día estamos haciendo trasplantes alogénicos en pacientes de 60, 70 y 80 años. O sea, hemos aprendido a hacer trasplantes en pacientes mayores porque hemos cambiado cómo se hace el trasplante. Y igual con el CAR, yo he tratado pacientes con 82, 83 años con un CAR. O sea que la edad del paciente es menos importante, yo diría, que la condición del paciente. Que si el paciente tiene otros problemas de salud, del corazón, del pulmón, de los riñones, eso es más importante porque hay pacientes de 80 años que van a correr la maratón y tenemos pacientes de 50 años que han tenido muchos problemas de salud, que a veces no podemos hacer el tratamiento de CAR porque tienen el riesgo es demasiado alto. Sí, doctor. Otra pregunta. ¿Qué causaría que las células CAR-T no funcionaran o dejaran de ser efectivas? También una excelente pregunta y claro, si podemos tener respuestas de misión completas a largo plazo en el 44% de los pacientes, por ejemplo, significa que en un poquito más del 50% de los pacientes el tratamiento no ha funcionado. O si ha funcionado al principio, ha dejado de funcionar. Y eso es algo que estamos estudiando de muy cerca, porque claro, nosotros queremos aprender, si tenemos un tratamiento que funciona, cómo lo podemos hacer mejor. Y lo que sabemos es que hay varias maneras que el CAR no va a funcionar. Por ejemplo, en algunos casos el CAR ya no está. Y entonces sin CAR ya no hay efecto. En otros casos lo que hemos visto es que hay una mutación en el tumor que ya no va a tener antígeno. Como al principio les he explicado que lo importante es que el CAR es contra el CD19 que está presente en la leucemia o el linfoma. Pero hemos visto casos donde el CD19 desaparece de la célula. Entonces, el CAR está ahí, el tumor está ahí, pero el tumor está invisible al CAR. Y a veces también hay otros efectos que el CAR no funciona, está ahí, está presente, el CD19 todavía está presente en la célula tumoral, pero el CAR deja de funcionar. Se le ha parado el motor, por ejemplo. O sea que nosotros ahora estamos haciendo muchos estudios en los pacientes para entender mejor en qué paciente el CAR funciona, en qué paciente deja de funcionar y por qué ha pasado eso y qué podemos hacer para que tengamos un mejor tratamiento para el paciente. ¿Es recomendable o seguro tener un CAR-T después de haber obtenido un allotrasplante y aún teniendo EICH o GVHD leve? Eso puede ser el caso en pacientes sobre todo con leucemia aguda, pero también en linfoma, que a veces hay pacientes que han recibido un trasplante alogénico y después hay decaída y tenemos que plantearnos la opción de hacer un CAR. Y sabemos que se puede hacer, lo hemos hecho. Y de hecho yo he tratado pacientes con el CAR después de un trasplante, incluso cuando tienen un poco de ICH leve, como está diciendo la persona. Ahora, para poder preparar el CAR hay que tener células T en buena salud. Y afortunadamente el problema con el ICH es que en muchos casos tenemos que poner tratamientos para controlar el sistema inmunológico que está a causa del ICH. Entonces, esas drogas nos van a impedir preparar los CARs. O sea, eso va a depender de cada caso, pero por ejemplo, un paciente que ha tenido un trasplante alogénico que tiene un poco de ICH, pero que, por ejemplo, lo podemos controlar
con cremas o con gotas en los ojos, ese tipo de tratamiento, se va a poder preparar un CAR. El paciente que necesita alta dosis de inmunosupresión, por ejemplo, está en alta dosis de prednisone, de corticoides, ahí en general no se va a poder preparar el CAR porque las células T no están buenas para preparar el CAR. O sea que depende de cada paciente, de cada caso, de la situación, pero yo he tratado pacientes con CAR después de trasplante alogénico y lo hemos hecho también con éxito. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta acá. ¿Se ve afectada la función de las células CAR en pacientes que han recibido previamente múltiples esquemas con quimioterapia agresiva? En general, los tratamientos que damos a los pacientes también van a afectar el sistema inmunológico. Entonces, de hecho, en cuanto a más tratamiento, más riesgos que las células T también no funcionen tan bien. O sea que en linfoma, por ejemplo, lo que estamos viendo al principio, lo miramos en pacientes que tenían 3 o más líneas de tratamiento y la mayoría de esos pacientes habían recibido un trasplante autólogo. Ahora, como les he dicho, lo estamos dando a pacientes en lo que decimos en segunda línea. O sea que si el primer tratamiento que el paciente recibe no funciona, vamos a pasar directamente al CAR en pacientes con linfoma agresivo. Y claro, esos pacientes no han recibido mucho tratamiento y los CARs ahí, en teoría, van a funcionar mejor. O sea, la respuesta yo diría que en cuanto menos tratamiento, mejor, pero para mí eso no es una razón para no probar el CAR, porque sabemos que en linfoma, incluso pacientes que han recibido 3, 4, 5 líneas de tratamiento, incluso trasplante alogénico, hemos podido poner un CAR con buenos resultados. Y sabemos que mieloma, de momento, está aprobado para pacientes que han recibido 4 o más líneas de tratamiento y casi todos trasplante autólogo. O sea que siempre hay que ver al paciente y yo me diría, mira, ese paciente ha recibido demasiadas líneas para no probar el CAR. Y el otro aspecto importante en cuanto a esa pregunta es que también comenté que se está haciendo trabajo de lo que llamamos el CAR halogénico, que es un CAR de donante. Y en ese caso, casi no importa cuántas líneas el paciente ha tenido, porque el CAR se va a preparar a partir de células T de linfocitos de un donante sano que nunca ha recibido quimo. Y nosotros y otros centros tienen ahora ensayos abiertos donde estamos mirando los resultados y algunos resultados que estamos viendo ya son muy buenos en mieloma, en linfoma, y pienso que dentro de 1 año a 2 años vamos a ver casi aprobación también de los CARs halogénicos, que entonces no va a importar cuántas líneas el paciente ha tenido porque las células T no vienen del paciente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. A un paciente le gustaría saber si un paciente de células CAR-T se quedaría sin células B para siempre. Sí, eso depende del CAR y depende de la enfermedad. Eso es interesante. Por ejemplo, en leucemia linfoblástica aguda, LLA, en los pacientes pediátricos que reciben el CAR T-cell o Kymriah, ahí lo que sabemos es que cuando las células B empiezan a recuperarse, el riesgo de recaída es más alto. Entonces, los pediatras, y yo no soy pediatra, los pediatras que siguen a esos pacientes están mirando de muy cerca cuando vienen las células B e incluso le van a infundir más células CAR para prevenir la recaída. Pero en linfoma es muy diferente. En linfoma, esa relación entre la recuperación de las células B y la recaída no la estamos viendo. Ahora, si me pregunta por qué, es una pregunta que tengo yo también y todavía no tengo la respuesta. Pero lo que sí vemos es que algunos pacientes pueden tardar mucho tiempo en desarrollar las células B y también sin células B uno no puede responder a vacunas y hacer anticuerpos. Y lo que pasa entonces, lo que hacemos en los pacientes que, por ejemplo, están a 1 año después de CAR, que tienen células B muy bajas,
que no tienen niveles de anticuerpos. Si van a tener infecciones, le podemos poner inmunoglobulina, IVIG, o anticuerpos para protegerles. O sea que también en esos casos tenemos una opción para prevenir el riesgo de infecciones. Gracias. La próxima pregunta es, si un paciente tiene el seguro de Medicare, ¿Medicare cubre la terapia de células CAR-T? Sí. La respuesta es muy corta, sí. Yo he tratado, Okay. como he dicho, los pacientes que he tratado con 82, 83 años tenían Medicare. Okay. Buenas noticias, gracias. La siguiente pregunta. Después de la terapia con CAR-T para linfoma, ¿sería posible obtener un trasplante de riñón? Y si no, ¿por qué no? No veo por qué no se podría hacer. Porque las células CAR no van a atacar al riñón del donante. Lo que puede pasar es que para hacer el trasplante del riñón vamos a tener que dar tratamientos inmunosupresores para controlar el rechazo del riñón. Y claro, esos tratamientos pueden afectar el CAR y podrían, en teoría, aumentar el riesgo de recaída. O sea que yo diría que si yo trato a un paciente con linfoma con un CAR, por mí, tendríamos que esperar unos cuantos años antes de hacer el trasplante de riñón, para estar seguro que no vamos a aumentar el riesgo de recaída. Muy bien, gracias. Y creo que ya nos queda tiempo para una última pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer para mantenerse en remisión después del tratamiento con CAR-T? De momento, no, el tratamiento CAR es el tratamiento. Lo que estamos haciendo nosotros y muchos otros centros es hacer ensayos para intentar mantener la respuesta. A largo plazo estamos bajo del 50%. Y para mí, como médico, tenemos que estar mucho más alto. Yo cuando veo a un paciente y le digo, mira, tiene un linfoma agresivo, los tratamientos clásicos no funcionan, pero tengo esta opción de CAR que le puede curar, claro, para mí sería mucho mejor decirle, mira, señor, señora, los chances de curarle están al 90%, no al 44%. Entonces estamos haciendo trabajo ahora para ver cómo o podemos hacer un CAR mejor o podemos combinar el CAR con otros tratamientos para que los resultados sean mejor. Por el momento esos son ensayos, no es algo que yo, si usted recibe un CAR, yo no voy a recetarle algo para que sea mejor, es algo que tenemos que hacer en ensayo para estar seguro que estamos ayudando al paciente y que no le estamos haciendo daño. Bueno, muy bien. En nombre de BMT Infonet y nuestros socios, me gustaría agradecer al doctor Perales por sus útiles comentarios y gracias a la audiencia por sus excelentes preguntas. Comuníquese con BMT Infonet si podemos ayudarlo de alguna manera y esperamos que disfrute el resto del simposio. Y fue un placer para mí estar aquí con vosotros hoy y espero que esto le haya ayudado con un poco de información sobre el tema del CAR. Muchas gracias.